Miren, los caminos del Señor, y cuando el dedo del Señor escribe en la vida de nosotros, que nuestra vida no es recta, ¿verdad que sí? Nuestra vida es ondulada, pero dice que Dios escribe recto en líneas torcidas. Amén. ¿Saben por qué se lo digo? Wanda no sabía del tema que esta noche íbamos a hablar. El hermano César no sabía del tema que yo iba a hablar, pero el Espíritu Santo sí. Ella empezó diciendo algo que en esta noche yo les voy a traer un pequeño recordatorio de lo que el Señor quiere para con nosotros. Se los dejo, no se los voy a contar todo, poquito a poco, ¿verdad que sí? Y en esta noche le doy gracias al Señor. Miren, en la mañana me levanté y tenía unos nervios. Me fui en el carro, puse el rosario y decía: Dios mío, ayúdame, que yo no sé de qué voy a hablar. Bueno, ya me había preparado con el tema, pero tenía unos nervios. Le digo: Señor, ¿sabes qué? Cada vez que yo voy a hablar, me siento temeroso de que lo que yo vaya a hablar no haga bien a mis hermanos. Ayúdame tú con tu Santo Espíritu para yo en tu nombre poder llevar esta palabra a mis hermanos que la necesitan y que yo también la necesito. Porque los predicadores y aquellos que nos paramos aquí, tenemos primero que escudriñar la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, irnos a libros de psicología y estudiar muchas cosas. No crea que uno se para aquí y ya, me invitaron a predicar. No. Si usted vino con eso, mire, no se vista que no va. Porque este es algo serio. Los sacerdotes, yo recuerdo al padre Roberto, yo pasaba mucho con él y él decía, y él me enseñaba: mira lo que voy a hablar, y él me decía, me enseñaba antes del tema que iba a hablar, de la homilía que iba a hablar. Pero le doy gracias a Dios que estamos aquí para seguir alimentándonos de su hermosa palabra. En esta noche yo quiero tomar la palabra del Evangelio que la escuchamos el día domingo. A ver, ¿quién se acuerda? No se preocupe, no les voy a tomar la lección. El Evangelio estuvo tomada de Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Yo les voy a refrescar, solamente quiero que inclinen su cabeza, no se pongan de pie, inclinen su cabeza y dice así, el Evangelio, que lo proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José el carpintero. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida eterna. Es palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Se merece la palabra. ¿Verdad que nos sorprende mucho cuando nosotros nos podemos a estudiar un poquito la palabra de Dios? Nos sorprende este tipo de aseveraciones que da Jesucristo con respecto a Él mismo. No es que se estaba engrandeciendo: yo vengo del Padre, dice. Imagínense eso. Que yo venga y diría aquí, me presento, yo vengo de parte del presidente de Estados Unidos. ¿Ustedes qué van a decir? Y este que le dio, ¿verdad que sí? Pero Jesucristo no estaba utilizando eso para engrandecerse, sino que estaba diciendo para que nosotros entendiéramos
el mensaje que nos quería dar. Yo quiero que meditemos en estas frases. Yo he escogido estas frases. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y no que era al revés, que vamos al Padre a través de Jesús. Pero Jesús dice lo contrario. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Ya lo vamos a explicar. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, usted, Victoria, cree en Jesucristo y le cree a Jesucristo, cree en su palabra y todo, ya está salvo. Yo me voy a declarar pastor de la iglesia de los hermanos esperados y protestantes, porque ellos utilizan eso, y es cierto. Yo me declaro salvo y ya voy al cielo. Todavía no, espérese. Ahí están las obras de misericordia, todavía no hemos llegado. Él nos salvó, Jesucristo, cuando murió en la cruz, cuidado, nos salvó del pecado original a toditos, pero usted tiene que conseguirse la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Cómo un pan bajó del cielo? No podemos entender eso, ¿verdad? Pero Jesucristo tiene una forma de hablar así y nos la explica después. El que coma de este pan vivirá para siempre. Meditemos un poquito en esto, porque a mí me dio muchas vueltas la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo puedo explicarme yo esto para explicarles a mis hermanos? Y hay algo que voy a decir en este momento, y los que están escuchándonos a través de las redes sociales se van a sentir un poquito extrañados, y ustedes también, con los que les voy a decir. Ustedes saben que no basta con encontrar a Jesús para creer en Él. No basta leer la Biblia. No es suficiente. No es importante. Sobre todo los evangelios, que siempre nos dice la Iglesia Católica, que ahí está el compendio de la salvación de Jesucristo. Son importantes, ¿verdad que sí? Pero no basta, no son suficientes. No basta ni siquiera asistir a misa. Cuidado. No estoy diciendo que no vengamos a la misa. No basta venir a la misa. Oír todos los fines de semana retiros espirituales. No es suficiente. E imagínense ser testigo de un milagro como los que han habido en mi grupo de oración. No es suficiente. O ser testigos de la multiplicación del pan. Cuando el Evangelio nos narra de la multiplicación del pan y de los peces. O de la sanación de los ciegos. No basta con hacer el bien y las obras de misericordia. No basta con rezar todos los rosarios que usted quiera hacer, ni leer todas las novenas. No es suficiente. Porque si no tenemos fe a través de lo que estamos haciendo, ¿saben qué? Estamos perdiendo el tiempo. Por eso le decía que Wanda no sabía lo que yo iba a hablar. Y ella decía, Señor, en esta noche, ratifícanos. Danos la certeza de que estamos haciendo aquí bien, porque esa es la fe. La certeza de que tú vas a recibir el milagro y lo vas a tener en tu vida. Por eso es que la fe es la que nos mueve. Miren, hermanos, una vez un obispo en mi país nos decía esto. Yo entré al seminario, estuve un año, no me aguanté, me salí. No me aguanté. Porque yo tengo un carácter muy efusivo, digámoslo así. Y no me aguanté. Porque me retaron de hombre a hombre. Entonces yo, para no perder mi paciencia, me salí. Así de sencillo, me fui. Pero este obispo nos decía, prepárense, dice, porque ustedes todos los días tienen que rezar, pero no por obligación, sino por fe y por amor a Dios. Amén. Decía, tienen que enamorarse de Dios. Un sacerdote tiene que estar enamorado de la Eucaristía, o si no, no sirve. Decía, ahí está la puerta, y por esa puerta yo salí, porque no era mi vocación, no la era. Imagínense si me hubiera hecho sacerdote, no estuviera aquí, ni los hubiera conocido a ninguno de ustedes. ¿Dónde estaría? Bueno, quién sabe, solo Dios lo sabe. Ahora, vamos a entender un poco la fe, que es todo digamos que es el centro de lo que Jesucristo nos está hablando en esta noche. Pero antes de entenderla la fe,
Recuerden en la primera frase que les dije para que meditemos: nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre. Dios, Padre Celestial, siempre nos ha estado hablando de Jesús. ¿Saben desde cuándo? Desde que se sabe que empezaron a escribir libros. La historia de la salvación empieza ¿dónde? En el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Ya Dios venía y decía: les voy a mandar a mi Hijo, les voy a mandar a un Redentor, ¿verdad que sí? Les voy a mandar al que los va a salvar, al que les va a perdonar los pecados. ¿Cuántos siglos pasaron? Y Dios nos venía diciendo: les voy a mandar un Redentor. E incluso el Antiguo Testamento, todo el camino del pueblo de Israel, ¿qué decía? Estamos esperando al Salvador, ¿verdad que sí? Todos, hasta los profetas, hablaban del Salvador. Y miren lo que hace Papá Dios con su Hijo Jesucristo. Y vamos a recordar un momento en que Jesús fue bautizado. Ustedes saben ese momento, ¿verdad que sí? Yo se los voy a recordar para que entendamos cómo es que Dios nos atrae a Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado, dice: se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, escuchadle. Denle una palabra al Señor. Denle un aplauso a la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Esa es la forma en que Dios Padre nos está atrayendo a Jesucristo. Por eso es que dice Jesús: nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre hacia mí. Pero en este acontecimiento tiene que estar involucrada la fe. Recordemos al hermano César, y le acababa de preguntar. El miércoles pasado, los que pusieron atención, hablaba de esta mujer cananea que fue donde Jesús y le pidió que sanara a su hija. Y Jesús le dijo: no, porque tú no eres, ¿se acuerdan? Tú no eres del pueblo escogido, ¿verdad que sí? Pero ella se humilló y dijo: maestro, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Qué dijo Dios? Nunca había visto tanta fe en toda Jerusalén. La hemorroísa, ¿qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sanaría. ¿Y qué hizo? Fue con mucha fe, con la certeza, como nos decía Wanda, con esa convicción de que yo voy a tener esa sanación a través de la fe. Tocó el manto y ella fue sanada. Jesucristo sintió que se desprendió de él un poder sobrenatural y les preguntó a los apóstoles: ¿quién me ha tocado? Significa, hermanos, que nuestro camino, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el camino de la salvación es a través de la fe. Sin fe no podemos hacer nada. Como les decía al principio, si usted hace un rosario por rezarlo, por repetirlo, es solamente eso, algo repetitivo. Saben, yo se lo voy a hacer honesto. Yo sí lo voy a hacer honesto, porque a mí me corresponde hablar con la verdad. Yo he sentido el rosario cuando está el Santísimo expuesto, en todos los lugares que hemos ido, tanto en retiros que estábamos en Jersey City, una vez más, y no sé si César se acuerda, un día sábado, estuvimos, esto fue hace 5 años, empezamos a hacer el rosario en la mañana. Oigan, hermanos, terminamos de hacer el rosario y esa gente empezó a llorar. Solo con el rosario, ni siquiera había empezado la alabanza, nada, ni la predicación, nada. Cosa que nosotros, y hasta el predicador se sorprendió y llegó y nos hizo tocar. Ya nos llamaron para el desayuno, nadie quería irse al desayuno. Había una unción ahí, hermanos, que se los digo. Si nosotros hiciéramos a través de la fe todo eso aquí en esta noche, les garantizo que los milagros estarían en todos nosotros. Amén. Sin embargo, con esto no quiero decir que no venga usted al grupo de oración. No, al contrario. ¿Saben por qué los católicos cristianos en la actualidad estamos viviendo una vida light? Porque así se llama ahora, ¿verdad?
Los católicos cristianos modernos, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Viviendo de tradiciones. Como la Iglesia Católica nos dice, hay que ir a la misa todos los domingos. Claro, obligado, ahí voy. Viene Semana Santa, ahí voy. Viene el Domingo de Ramos, ahí voy, me hago presente una vez al año. Eso sí, nadie me saca del Domingo de Ramos. Y estoy con mi ramo, alabaré, alabaré. Y el resto del año, ¿dónde están? Eso es para que esté lleno. Pero ¿saben quiénes están aquí? Los que por fe decidieron venir en esta noche a escuchar la palabra de Dios, que son ustedes. Porque eso es lo que nos motiva a nosotros a venir. No importa si aquí hay 10 personas, no importa. El ministerio y con los muchachos siempre teníamos eso. Y una vez, hermanos, fuimos lejísimos. Ustedes no tienen ni idea. Viajamos como más de 6 horas. Y en ese lugar, ¿saben cuántas personas había? 12, más nosotros. Y no importa. Al principio, ustedes saben, la parte humana. Ay, ir tan lejos para nada. No. Seguimos y seguimos y seguimos anunciando el Evangelio. Porque de eso se trata. Es la fe la que nos mueve, hermanos. Es la fe la que mueve a usted a venir en esta noche y darle un abrazo al hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay fraternidad. Eso es lo que marca la diferencia de este grupo de oración. Cuando usted entra por esa puerta desde el primer día, le dieron un abrazo, una canción de bienvenida. Lo han hecho sentir como hermanos. Y a mí me gusta venir al grupo de oración. Claro que sí. Porque aquí está mi familia. Ustedes son mi familia. Y más aún, porque a través de la fe somos hermanos. Y es cierto, los católicos ahora actualmente, y a mí me da pena y lo tengo que decir, incluso cuando vamos a comulgar, hasta cuando vamos a comulgar, nos hemos olvidado de la reverencia que tenemos que darle. Y a mí me daba pena cuando yo recién vine a esta parroquia, a mí me daba pena. La gente venía con unos shorts rotos, con unas chancletas de esas que uno se baña. Venían a la misa, sí, y todavía algunos vienen, yo los respeto. Pero ¿dónde está el verdadero valor que le damos a las cosas? Cuando usted va a una entrevista de trabajo, le he puesto que se compre un vestido nuevo y un traje nuevo y corbata. ¿Qué? Porque es un jefe de una compañía. Y aquí no está el Rey de Reyes. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Tu salvación, tu vida o tu jefe? Es cierto que necesitamos el trabajo. Pero ¿acaso no podemos darle el mismo respeto que le damos a una autoridad? ¿Acaso no se la merece? Mis abuelos, porque más que mis papás, mis abuelos, allá en mi país, yo iba hasta con corbata a la misa. Y a mí se me burlaban. Yo me sentía bien, a mí no me importa. Así me enseñaron. Quizás fue una tradición muy bonita, pero me enseñaron a que ahí hay que respetar. Miren, estuvimos de vacaciones en la República Dominicana y me recordé todo lo que en las iglesias y en las parroquias de nuestros países viven. Oiga, hermanos, estaban en plenas fiestas patronales de la Virgen del Carmen. La misa a las 7 de la noche, todo el mundo con su corbata, su traje lindo. Yo decía, Dios mío, de tomarles una foto y de mandarles a Santa Rosa de Lima para que vean cómo se tiene que venir a la misa. Pero no importa, no estamos aquí para criticarnos, porque igual el amor de Dios nos alcanza a todos. Dios es así, es muy generoso. Pero hay algo muy importante con esto de la comunión. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Verdad que sí? La Iglesia Católica nos regala los sacramentos y en uno de ellos el más importante es la comunión. ¿Verdad que sí? Porque nos han enseñado a través del catecismo que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, como siempre nos dicen los sacerdotes y los predicadores, usted se convierte en un sagrario, así como fue mamá María cuando estuvo embarazada de Jesús, llevó y fue a visitar a su prima Isabel. Y Juan, mientras estaba en el vientre de Isabel, se llenó ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque María regaba el Espíritu Santo por donde ella pasaba, porque estaba llena, repleta, completamente llena del Espíritu Santo. Significa que nosotros, por la fe, si usted cree que está recibiendo en esa hostia el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo,
pues que se note. Incluso miren lo que ha tenido que hacer la Iglesia Católica. Usted ve que ponen un ministro allá de Eucaristía para que esté seguro que la persona que está aquí consuma y no se la lleve. Hasta eso tenemos que estar vigilando. No puede ser. No puede ser. Porque lamentablemente yo sé que la maldad existe. Y si se llevan esa hostia, la utilizan en las misas satánicas. Tengo que decirles porque esa es la verdad. Así son las cosas del mundo. Pero ¿saben qué? El amor de Dios a través de la fe es que nosotros podemos ver grandes bendiciones y milagros en nuestras vidas. Jesucristo, ¿qué les dijo a los apóstoles? En mi nombre ustedes harán cosas mayores. ¿Qué tal que usted se levantara mañana y tuviera una fe como el granito de mostaza, como la canción que cantamos, que mi hermano César no sabía por qué le pedí que cantara esa canción? Si usted tuviera la fe como un granito de mostaza y mañana empezara a sanar a los enfermos, ¿qué usted diría? Es obra de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que nos hace falta. ¿Qué nos cohíbe de ser nosotros unos verdaderos apóstoles de Jesús? Nada. Lo que pasa es que tenemos que a través de la fe que abrirnos al amor de Dios. Para terminar, miren, antes de concluir este tema, ¿recuerdan ustedes la primera lectura del domingo? Que hablaba del profeta ¿qué? Elías. Por segunda vez dice, el ángel del Señor, por segunda vez el ángel del Señor le dijo, levántate, come y bebe, que todavía tienes un camino muy largo por recorrer. ¿Y qué es lo que pasa? Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Imagínese que usted este domingo toma el cuerpo, la hostia de Cristo, su cuerpo y su sangre, y usted puede caminar de hoy en adelante 400 años hasta la casa de Dios. Imagínese eso. ¿Será posible? Claro que sí. Nos lo dice la palabra de Dios. Elías se levantó con un solo alimento, bendecido desde el cielo. Miren eso. Los sacerdotes hacen la bendición en la transfiguración y en la sustanciación del cuerpo y de la sangre, o sea, de la hostia y del vino, y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? Si nosotros entendiéramos el milagro de este cuerpo y esta sangre de Cristo, les apuesto, hermanos, que nuestros problemas, así como lo dice la palabra de Dios en la canción que cantamos, tú le dirías a ese problema, hermana Nereida, muévete. O tú le dirías, hermano, ¿cómo es tu nombre? Adonis. Imagínese a Adonis que le diga a su hijo que está enfermo, sánate en el nombre de Jesucristo, y se sanara. Es por la fe. ¿Ustedes creen que no lo podemos hacer? Claro que sí. Los discípulos, después de que murió Jesucristo, Pedro y Pablo estaban pasando, dice, por la sinagoga, y vieron a un paralítico, y él les pidió limosna. Pedro tomó la palabra y dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y ese hombre levantó. Yo sé que estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro, yo lo sé. Pero entonces, estamos aquí cada miércoles y en cada Eucaristía mencionan y llaman al Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos hacer milagros? ¿Saben por qué? Porque no queremos pasar esta frontera de la fe. Porque, hermanos, de hoy en adelante tendríamos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de comulgar. Claro que sí. Cuando usted pase a comulgar, mire, le voy a dar este pequeño. Sucedió una vez en Inglaterra. Mi esposa Jessica y yo estábamos hablando de este acontecimiento. Había un hombre, un brujo, pero no de esos brujos que son malos, de esos, no, un brujo que estaba metido con el demonio y todo lo demás. Y este hombre llega a la casa de esta señora y le pide un vaso de agua porque estaba cansado.
Mientras está tomando el vaso de agua, ve que la señora tiene un crucifijo y una Virgen María. Le pregunta, ¿tú eres católica? Le dice el brujo. Ella dice, sí. Dice, yo no creo en eso, porque todos los que van allá no tienen nada del espíritu que dicen que es de Dios. Ella lo invita a la misa. Dice, ven y verás lo que yo vivo a diario en una Eucaristía. Y el hombre va, se sentó al final, y en el momento de la comunión, él ve algo sospechoso en el altar. Llega la señora y él está así. Y él le pregunta, ¿qué pasa? Dice, cuando empezó esto, la misa, cuando empezó esto, había solo una persona vestida, dice él. Pero cuando empezaron ustedes a pararse, vi a otro hombre vestido de blanco con una luz radiante, con barba, y me estaba mirando. ¿Cómo es que este brujo pudo ver la transfiguración de Jesús en el altar y nosotros no lo podemos ver en el cuerpo y la sangre? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos con ojos de ceguedad hacia la fe. Estamos ciegos en la fe. Los sacerdotes siempre nos dicen, cuando usted reciba, olvídese del que está a su lado. E incluso ese señor se atrevió a decir, mira, dice, todos los que pasaron, dice. Y yo los veía, dice, muchos pasaron riéndose, otros pasaron saludando a los vecinos. Usted cuando comulga, después de comulgar, olvídese de saludar a nadie. Usted es el dueño de su salvación. La salvación es personal. Usted entréguese porque está recibiendo el cuerpo de Cristo y lo va a transformar. Claro que nos va a transformar. Claro que sí. ¿Por qué entonces los sacerdotes llaman a los ministros de Eucaristía para que lleven la comunión a aquellos que están enfermos? ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús que pasea por ahí y se va a esa casa, a bendecir esa casa. ¿Y por qué no se puede bendecir la casa de usted? De hoy en adelante cambiemos nuestra mentalidad, es a través de la fe. Si usted quiere ver un milagro en su vida, póngale fe. Lo que decía la hermana Wanda, la fe es la certeza de saber que voy a recibir algo que aún todavía no lo he visto. Esa es la fe. Y nosotros tenemos que caminar de hoy en adelante en fe, ¿verdad que sí? Porque de eso se trata este camino de conversión hacia la casa del Padre. Y cuando usted venga a comulgar, venga con fe. Entréguese totalmente, abandónese delante de Dios. Porque el Padre Celestial, como nos lo dice Jesús, nos está llamando a cada uno de nosotros a que vengamos a los pies de su Hijo. No es que el Hijo nos está llevando al Padre, es que el Padre también está involucrado en esto, y lógicamente el Espíritu Santo que está implícito. Así que hermanos, de hoy en adelante, si vamos a reconocer y si vamos a buscar y a seguir buscando las bendiciones en nuestra vida, le garantizo que si alguien de ustedes toma la decisión en fe de ser predicador el próximo miércoles, le apuesto que se va a parar aquí y en fe va a predicar en el nombre de Dios. Que el Señor los bendiga, los quiero.